Hola a todos y a todas, bienvenidos a Cinematografiando, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Pienso en el final, que se estrenó en Netflix y que para mí es un poema hecho cine. Y pues vamos a ver si mis compañeros piensan lo mismo. Hoy estamos con Melissa Corredor, directora creativa de Mayas Music, realizadora. ¿Cómo estás, Melissa? Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Andrés, un gusto a todos los que nos están viendo. Gracias por la invitación. Hola Dani, hola Meli. No, bien, todo bien. Un poco eh, en conflicto con la película, pero ya vamos a hablar de ello. Sí, antes de meternos a hablar de la peli, pues les voy a contar un poco del director, Charlie Kaufman. Él es de Nueva York, es guionista, novelista, productor y director de cine. Sin embargo, en sus comienzos fue conocido más como un guionista. Empezó en la película Bing John Malkovich en 1999 con el director Spike Jonze, que también ambos se lanzaban con su primer largometraje en ese momento, y que la película, digamos, tiene un corte existencialista, absurdo, porque trata de unas personas que buscan la manera de entrar a un portal para meterse dentro de la cabeza del actor de Malkovich. En el 2002 hace Adaptation. En el 2004 hace Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que es tal vez la película más conocida como guionista o que trascendió más. Y bueno, ya en el 2008 se lanza como director con tal vez mi favorita, que es Synecdoche New York. En el 2015 hace Anomalisa, que es una animación con stop motion. It's snowing. Winter is coming in. We have a real connection. Y bueno, Or ya sometimes it catches me. este año en septiembre I've never lanza experienced I'm anything Thinking of like the it. Ending Things o Estoy pensando en I'm thinking dejarlo. ending things. Estoy pensando en dejarlo es I don't think so. un atajo imprevisto provoca que una mujer en plena I'm búsqueda de un visiting modo de Shakespeare romper for con the su first novio time. He hasn't tenga put my que boyfriend through very well. reconsiderar toda su vida. Forward to meeting you. I think of ending things. Pues yo quiero preguntarles qué sintieron o qué sienten al ver la película, así hablando de emociones. Pues yo creo que primero darle la palabra a Andrés, que está un poco indignada. Y me gustaría saber por qué, porque yo soy más con Daniel. No indignado, Meli, simplemente que, o sea, la película sí es buena, tiene un muy buen argumento, pues me pareció un poco autorreferencial con la película de él como guionista de Jim Carrey y Kane Winslet, a ver, son varias cosas. El planteamiento de los personajes me gusta mucho. La fotografía, ni hablar, excelente. Eh, lo que me deja con conflicto, pero en el sentido positivo, porque me gusta cuando las cintas me dejan así en conflicto, eh, la formación de la mente en esta cinta, como un bucle de tiempo, como un bucle sensorial con los personajes, un bucle que no termina y no sé si lo que pasó fue real, si no fue real, si fue un sueño, si no fue un sueño. ¿Ya? Me hizo también recordar un poco de Inception, la película de Nolan con los sueños y todo esto. O sea, hay varias cosas que en principio pues tengo eso, ¿no? Pero pues más adelante en la charla vamos hablando de los puntos específicos de los cuales me gusta y de los cuales no tanto. Claro, sí, 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 estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Digamos que yo sí rescato muchas cosas de la peli, realmente me gustó bastante, siento que como decía Daniel, es toda una poesía. Y que obviamente hay momentos en los que uno dice no entiendo absolutamente nada, pero me encanta. O eso me pasaba a mí, o sea, porque siento que igual a la final
Pues eso es lo que busca este director, es hacer este tipo de historias también con un tinte absurdo, como con algo muy de él, que es como, por ejemplo, lo que hacía en El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, como empezar con una historia muy lineal, muy normal, las personas conociéndose y de un momento a otro pasar pues a un cambio de escenario y un cambio dramático también en ellos, la forma en cómo narraba todas las cosas no tan convencionales, y siento que así mismo pasa acá. Entonces me gusta porque tiene como su estilo propio. Esta película tiene unos guiones, o sea, unos diálogos maravillosos realmente en todo sentido, como educan también al espectador en algunas conversaciones como tan naturales que están hablando, y aún así están hablando de cultura, de arte, de un montón de cosas. Eso me llama bastante la atención, y en general me gusta mucho también por las actuaciones, entonces a mi parecer es excelente. Qué chévere y eso que dices tú de que no hay que entender nada, ¿no? O sea, yo también la siento por ahí y cuando hablo de que para mí es un poema, pues lo digo en ese sentido de que es una película más para sentirla que para meterla como dentro de una estructura dramática tradicional de un guión de que pasa esto y luego pasa esto y todo lo explicas así y no, es más el sentido y no sé, por eso a mí me encanta y no sé, para hablar ya como de elementos como de las escenas, pues empezando desde el comienzo, ¿no? Como desde la introducción y esa voz en off como recorriendo la casa, como creándonos toda una atmósfera y que para mí es esa atmósfera de ese vacío, pues que la misma voz nos dice y viendo la casa vacía como que ya nos metemos dentro de ese sentimiento de soledad, de nostalgia, quizás las flores. Como que también son muy importantes o no sé, pues todo el tiempo nos las está reiterando, están ahí en la casa, están en el vestido de ella, eh, y sí, es como que empieza con ese sentimiento de nostalgia y del hueso y bueno, ya salimos y van en el carro y empieza como a caer la nieve, ¿no? Entonces también como el clima, Kaufman también juega con el clima y juega con toda la atmósfera para llenar de emociones a esos personajes, ¿no? Sí, total. Me parece que realmente es muy bien pensado todo lo que ocurre, y yo siento que es una película que se puede interpretar de muchas maneras. O sea, tú, digamos, notaste algunas cosas que tal vez yo no noté, y siento que son de esas películas que hay a veces que ver muchas veces como para realmente entenderlo todo, y como, uy, acá cambio de ropa, de color, de muchas cosas que realmente están muy bien pensadas por el director, y que tal vez a uno pasan desapercibidas, digamos, algunos personajes que aparecen ahí, que si uno se pone a analizar después, que digamos yo me devolvía y pensaba, hay unos personajes que aparecen cuando él está en la escena de que van por el helado, y aparecen estas chicas, pues uno lo ve como, qué raro esto, pero luego uno analiza que tal vez esas chicas también aparecieron antes en la preparatoria y cosas así, que uno de pronto en el momento no lo nota, pero todo como que da a una misma estética con la que él está jugando. Entonces eso me parece súper bien pensado y muy interesante, como tratar de meterse en la mente de estos personajes y saber realmente qué va a pasar, ese juego también de géneros, como iniciar con un thriller muy psicológico y que uno dice, pucha, en este momento este man la va a matar, o esas cosas como que van generando esa tensión, y luego vemos que no, que es todo lo contrario, realmente estamos viviendo como en la mente del otro personaje, jugando sobre no saber quién es el personaje principal, como que inicia tal vez ella siendo la personaje principal, y otro salta como a otro punto de vista, otra visión. Eso me parece realmente muy bien, muy chévere, muy bien alcanzado. Obviamente hay cosas que me parecen un poco extrañas que sucedían al final, pero pues al mismo tiempo estaban como muy dentro de la estética, entonces jugaban muy bien todos esos elementos como fantásticos también que agregado al final, entonces interesante por ese lado. Más allá de la estética que están hablando,
La cinta tiene algunos temas importantes, como es el tiempo de la persona, el tiempo en la vejez de la persona, las versiones distintas de una misma persona, la exploración del ser dentro de su propia mente. Me impactan mucho las escenas cuando hay versiones distintas en la misma secuencia de los padres de Jake. Si se dan cuenta, en las escenas cuando llegan a la casa de Jake, los papás tienen varias versiones, jóvenes, ancianos, y yo veo que hay una exploración de las versiones de una misma persona, cómo nos comportamos en las distintas etapas de la vida, la maduración, la infancia, todo este cuento mental que va creando la personalidad. Ya, eso me pareció muy interesante, esa estructura de estos personajes de esa forma me gustó mucho. Ahora, veo que la película, y acá lo tengo anotado, eh, pienso que la película se da en bloques por momentos. El momento de la sala, el momento del comedor, el momento de la escuela, el momento del carro. O sea, la película como forma estructural me parece buena. Me parece ya exagerado los diálogos, la duración de los diálogos, autorreferencia que se hace, muchas referencias iguales de unos autores completamente literarios como Anna Kovan, Guy Debord. O sea, son referencias que ya no sé si tienen algo que ver con el diálogo o no, ¿sí? Y se la dejo a ustedes, la interrogante. Ya no sé si en el contexto de la escena estos autores que ellos referencian tienen algo que ver o con la personalidad de los personajes o con las versiones de los personajes, más allá de la referencia. No lo sé, por eso hago ahí la interrogación. Ahora, eh, me gusta la manera cómo se dan las secuencias, que no son nada lógicas, no tienen una línea secuencial que uno pueda apreciar si hay un inicio, un final, un desenlace, y eso me llama la atención. Luego mismo pasó en el guión con Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. O sea, es todo una estructura mental, una estructura del personaje con su propia personalidad. Y eso es lo que me llama la atención de la película, ¿sí? Por el momento. Ya que mencionas eso pues también me parece eso, que está en la cabeza, ¿no? Y que de alguna manera la película es eso, como volver a pensarnos las versiones que podrían haber sido. Y eso es como el toque más kaufmaniano, por decirlo así, que tiene la peli cuando está con los papás y sí, son todas las versiones, incluso las versiones de ella también, porque se llama Lucy, se llama Luis, se llama Lucía, sí, tiene es mesera, es pintora, es poeta, es física, es estudia gerontología, son como todas las versiones y incluso sí, él juega un poco a eso cuando pues hay dos momentos ahí donde en la casa van a mirar las fotos que están en la sala y ella en un momento le pregunta quién es el que está ahí. Él dice soy yo, pero entonces ella dice no, pero esa soy yo. Sí, y luego cuando ella baja al sótano, porque ella anteriormente, pues no sé si se acuerdan, les había mostrado su trabajo que tomaba fotografías de paisajes a los papás y luego baja al sótano y encuentra unas pinturas de Jake de paisajes y resulta que ahora él es el artista y ella en su celular no tiene ninguna foto y ahí hay como una reflexión que dice nada más raro en el hombre que un acto propio, ¿no? Y la mayoría de gente es otra.
sus vidas, sus pasiones son imitación, son una cita, ¿no? Entonces, como que a eso tal vez me refiero cuando hablo de kaufmaniano, de que sí, todo está como mostrándonos esa realidad que tal vez no es más que una ficción, ¿no? No es algo más que está en nuestra mente, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo con eso porque justo con lo que dices, pues entendemos que no se trata como de la película de dos chicos que se conocen y van a la casa de los papás de uno de ellos, sino realmente puede ser la película que se creó en la mente de uno de ellos. Entonces, cuando uno cree esas cosas en su cabeza, por eso yo siento que las referencias que ellos sí hacen sí tienen mucho sentido, porque a la final están, o siento yo que están dentro de la cabeza del personaje principal. Bueno, todos son personajes principales casi, pero este chico que tiene una fascinación por los musicales, que tiene una fascinación por la literatura, que es súper culto, ¿cómo sería la vida en la mente de él? Entonces ahí es cuando yo digo, ahí tiene sentido ver cómo está ocurriendo todo alrededor, la forma en cómo ve las cosas, es muy él, ¿sí? Entonces ahí yo siento que tiene sentido lo que está pasando porque tal vez idealiza a la mujer perfecta con la que puede comentar, porque de hecho los padres dicen, no le entendíamos desde que estaba como en séptimo, no le entendíamos lo que hablaba y pues por fin llega alguien con el que puede comentar absolutamente todo. Entonces eso me parece súper interesante porque nos va dando a entender que todo está dentro de este mundo, de este personaje que intenta expresarse en un mundo donde tal vez en algún momento no ha sido escuchado, como que ha sido renegado. Entonces eso me parece súper interesante, esa construcción de personaje y de mundo alrededor de él. Con respecto a lo que dice Melissa, sí veo que hay una lógica en cuanto a que es un personaje bastante, el de Jake, como aislado. Y veo que esa personalidad lo hace también un poco fuerte a la hora de la interacción con el padre y con la madre, que, que, que cabe recordar la actuación de Colette y de David Telwis, o sea, es genial. A mí me gusta mucho ese tipo de actuaciones tan sumergidas. Es como una actuación de método que envuelve a la persona y envuelve al personaje. Y eso es lo que me gusta mucho más, que es la interacción interpersonal de los personajes. La agresividad que Jake muestra en el comedor con la mamá cuando están hablando sobre el juego este de Genus, o sea, es una cosa impresionante. Cómo cambian los roles, también me impresiona mucho eso. El juego de roles que hay, el del padre, el de la madre, el de la novia, ¿sí? El de la novia que no quiere seguir con la relación, pero siente cierta curiosidad por el entorno de Jake, ¿sí? Jake que no sabemos de qué va, porque realmente son como personajes estáticos, ¿ya? Ahora, me asombra sí que la única que no cambia la versión de joven y anciana es Lucy, el resto sí cambia, ¿sí? Inclusive cuando vemos que el conserje es Jake, una versión anciana de él, ahí me sorprende, ¿ya? La única que no cambia es Lucy, ¿ya? También hay otra referencia importante que es el discurso en la recepción de una mente brillante, ¿ya? De que las reglas de la vida es el amor y las leyes y todo esto. Es una película muy referencial, ya eso es lo que voy, es muy referencial. Más allá de la historia en sí, que es muy fuerte, es una película muy referencial y me llama la atención eso. Cómo una historia puede referenciar ciertos artistas, ciertos autores, para darle aún más fuerza al contexto de la historia. Eso me gusta mucho, ¿sí? Pero vuelvo y digo, ¿qué tanto afecta o no afecta las referencias en esta cinta? A mí los diálogos me encantan, o sea, me parece que Kaufman es muy buen guionista y que incluso tiene eso la película, como
pues en algún momento hacen el guiño a Casabets y pues oye, a mí me parece que Kaufman en ese sentido tiene ese poder que tenía Casabets de construir unos diálogos y unas atmósferas pues súper dramáticas. Por lo menos hay una tensión sobre todo en el carro, pero también en la casa cuando no llegan los papás y sí, o sea, los papás no han bajado y ellos están ahí esperando. Hay una tensión todo el tiempo. eh, pero los diálogos también son como esos conflictos internos y como, pues sí, esas, o sea, sí hay referencias, pero me parece que funcionan. Por ejemplo, cuando se refieren a Guy Debord y a la sociedad del espectáculo y que de alguna manera hablan de esa ilusión que es la vida y que la vida realmente está en nuestro cerebro y la realidad, pues finalmente ahí está también dando como esa respuesta. Ahora yo quiero hablar un poco más que Melissa mencionaba que era un thriller y pues a mí sí me parece que, que sí tiene bastantes elementos ahí que podríamos decir que es un thriller, ¿no? Sobre todo con este personaje que estamos viendo todo el tiempo y por eso quiero como preguntarle sobre eso, sobre esta figura del conserje se aparece a lo largo de la película y creo que le da como esa característica de thriller a la peli. Que de hecho juega con muchos géneros, como te decía inicialmente, siento que empieza con este thriller muy psicológico, al estilo, me recordaba mucho Misery con Stephen King, el guión de Stephen King, y me parecía muy chévere como empiezan a construir todo esto en medio también de la atmósfera de la nieve y tanta tensión que se va creando en dos personajes, realmente porque también es una película de pocos personajes. Entonces siento que es una película que toma muy buenos referentes. También cuando mencionabas ahorita a Casabets me recordaba mucho la de Una mujer bajo influencia y toda esta cuestión que hay de la familia, de sentir pena por la persona que tú quieres, pero pues sientes que te va a poner en vergüenza con tus amigos y ese tipo de cosas. Entonces sentía también que tenía esos elementos, como un poco de elementos de cada cosa, y es una construcción muy interesante. En cuanto al género de thriller psicológico, me parece chévere porque muestra una tensión que no sabemos dónde está, pero está, todo el tiempo está presente, aún en los diálogos, como que sientes que algo va a pasar. Entonces esa tensión es sumamente interesante y lo que dices del personaje del conserje realmente, pues al principio uno no sabe quién es, a qué se debe, como sus apariciones de momento, como que podría estar completamente ajeno a la película que está sucediendo ahí, que uno piensa que es un referente más que después aparecerá, pero no sabemos que al final tenía un peso dramático muy importante y que era el mismo cuando anciano. Entonces ahí se genera como diferentes géneros que me llaman bastante la atención y siento que todo el tiempo está presente como ese suspenso hasta el final. Entonces siento que es algo de consecutivo. Sí, el suspenso es interminable en la en la cinta. Es interminable. Y aún más me hizo recordar esta película de Shyamalan del 2015, Los Huéspedes. Cuando ellos llegan a la casa de Jake y todo este cuento y la casa, no sé, hay elementos de tensión y de terror inclusive antes de la acción, que aunque la película Netflix la cataloga como terror suspenso, yo creo que no. O sea, no tiene nada que ver con el terror, es más bien sí, es muy psicológico, es es un cuento que realmente pasa y ya inclusive se me hace que pasa los estereotipos de las cintas de que tienen mucho que ver con la psicología humana, no es lo mismo. O sea, yo creo que va a un punto un poquito más allá de lo que usualmente estamos viendo en el cine, ya con las cintas de psicología absurdamente desbordada. Esta película es sutil
a la hora de remarcar estos puntos psicológicos en las personas, los cambios en los cortes, vuelvo, insisto, con los personajes en las versiones distintas de los padres de Jake en la sala, que Lucy en un momento está viendo hacia lo lejos, hacia la ventana, y se voltea y ya no hay nadie. Estos cortes abruptos me hacen pensar en una cinta muy de suspenso, que con tintes de terror, pero no llega al terror, no llega al terror. Indica sí el terror en la escena del sótano, si la recuerdan. ¿Sí? Cuando ella baja al sótano, que se encuentra con la versión joven de la madre de Jake, ¿ya? O sea, son todos unos puntos de conexión que más allá de la lógica, nos brinda un universo totalmente exponencial en los personajes y para los personajes y para el espectador, obviamente. Yo creo que la experiencia de ver esta cinta en una sala oscura, en pantalla grande, debe ser genial. Debe ser genial porque también te da unos picos emocionales importantes, ¿sí? Y también a nivel emocional, en una escena ya al final, cuando están haciendo el baile, la coreografía, las versiones de Jake y Lucy, ¿sí? Que es una referencia a la obra esta de Oklahoma, ya, el baile, es muy llamativo de ver, es muy bonito de ver, es muy eh, emocionante de ver. Yo cuando estaban en el carro lo sentí más como parte de esa construcción que nos están haciendo creer de lo que es el personaje Jake, porque llega un punto en que no sabemos si él es bueno, malo, raro o cómo es, o sea, como que todo el tiempo durante la película estamos tratando de entender quién es. Entonces siento que ese diálogo nos lleva a pensar que va a pasar algo, que le va a hacer algo, ¿sí? Que va a abusar de ella tal vez, muchas cosas, como que siento que eso hace parte de esa tensión. Entonces yo considero que no es tanto como un diálogo referencial, sino es más como un diálogo que está aportando a esa construcción del momento del personaje, como para crear más drama. Lo vería más así. De pronto en el otro que tú dices, en el otro diálogo del conserje, sí, ese diálogo a mí tampoco me convenció tanto. Eso fue lo único que yo también dije, como esto tan raro, porque aparte me sacó un poco al momento en que ella dice que llega y está en un bar y que le hablaba y que solo estaba con él como para que otro hombre la dejara en paz, como que eso tampoco me convencía tanto, y aparte me perdía frente a lo que realmente era ella, entonces ahí me perdí un poco. Eso fue lo que a mí medio me desconectó justamente en ese diálogo. Y es eso, ¿no? Pues también como preguntarles eso porque como por el protagonismo que tienen ambos, porque claro, por momentos vemos que ella es la protagonista al empezar con la voz en off y todo el tiempo trabajar con la voz en off de ella, pero a la vez como esos acercamientos a Jake, esos primeros planos de Jake, ¿no? Como que también y él está en la casa de él y los papás, sí, entonces no sé, como que qué piensan del protagonista. Bueno, yo qué creo de eso. A mí me parece que, como les venía diciendo, son construcciones de personaje. Entonces hay dos visiones muy claras de quiénes son ellos. Entonces empezamos, yo creería que empieza ella como personaje principal y es súper claro ver en ella el tipo de persona que es. Entonces, tal vez no tanto lo feminista como venía diciendo Andrés, sino yo creo que es más como una mujer demasiado independiente, como una mujer de esas que dice yo puedo sola y puedo salir adelante sola y soy buena en esto y no necesito un hombre a mi lado, punto. Y pues es un pensamiento que al final no es tan feminista, sino realmente es también lo actual, ¿no? Que se está viviendo de que la mujer ya está empezando a tomar más protagonismo y demás. Entonces siento que eso es clarísimo en ella, en su forma de ser, y por eso tal vez se siente un poco extraña viendo cómo le invaden un poco su espacio, su privacidad. Por eso ella está hablando, me parece súper interesante eso, porque ella está hablando en el carro pensando en sus cosas y él de una como rompiendo el hielo y tratando de preguntarle y ella es como fastidiada, estoy pensando. Entonces eso me parece súper interesante y son ese tipo de características que nos muestran el tipo de persona que ella es, pero a la vez nos muestran como una bondad que tiene, no lo puedo dejar, que embarrada con este man,
pero, o sea, lo quiero, pero no quiero que esté tan cerca, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es súper claro del tipo de persona que es, y yo siento que por eso no lo presentan como personaje principal, como para ver realmente esos gestos que ella hace, todo habla de realmente el tipo de persona que ella es en general. Y luego pasa más a Jake, a la vida de Jake, el hombre introvertido, el hombre que es súper culto, pero como que no es tan escuchado, como que quiere hacerse notar de otras formas, pero tal vez no le es tan fácil, y buscando conquistar como el sueño de estar con una mujer bonita, que el estereotipo, por eso yo creo que hablaban tanto de que la mujer era un trofeo para muchos hombres, y pues en muchas ocasiones lo ha sido. Entonces siento que sí muestran un poco no sé si como crítica, pero sí lo hacen, lo ponen enfrente, y yo por eso siento que este personaje de la chica es como tan contradictorio a lo convencional, y ella es supremamente independiente precisamente para jugar con este mensaje. Entonces luego pasamos a Jake, lo vemos ya como un personaje principal, y después vemos al anciano también tomando protagonismo. Entonces siento que juega entre los tres, los papás son más como apoyando la trama, como alimentando el pasado del personaje, porque él es así, ¿sí? Entonces siento que estos personajes llegan ahí más como aportando, muy buenos actores. Por cierto, me encantaron en todo lo que dicen y hablan, en todas sus versiones jóvenes o ancianos, excelentes, y siento que aportan bastante a la trama, pero realmente la trama está entre los dos, entre Jake y la chica, creería yo. La película me deja con conflicto en el lado bueno, vuelvo y digo, es porque no sé si pasó realmente lo que vimos dentro de ese universo. Si fue algo de la locura de ella o algo de la locura de él, o no sé qué fue lo que pasó. Eso fue lo que me dejó en conflicto. Pero bueno, Kaufman tiene estos eh, universos narrativos así, y es lo que llama la atención siempre de él, ¿no? Que cómo pueden volver toda la mente del ser humano en una exploración infinita y sustancial. Y eso es lo que me gusta, pero sí, o sea, más allá del conflicto en lo negativo, no, la película es muy buena, ¿sí? No sé si excelente, ¿eh? Pero buena, sí. O sea, no es el estereotipo común de las películas de psicología, no es lo mismo, es otro cuento que estamos viendo. Y me asombra, bueno, no, me asombra no. Eh, Aplaudo que Netflix, siendo más allá de un blockbuster, haya podido darle ventana a este tipo de historias, ¿ya? Pero yo tengo un interrogante, y es, pues se la voy a hacer a ustedes dos, a ver qué me contestan, y es, la película, ¿cuál es, qué es lo funcional de la cinta? O sea, qué funciona y qué no en la historia. Yo no usaría ese término de funcional porque no me gusta ni, ni me parece que deba usarse en el arte, sino Disculpa. Sí importa, lo funcional importa y mucho, así sea que no lo veamos, pero funciona. O sea, el término funcional funciona en el arte, claro que funciona, porque vuelvo y digo, lo revolucionario, lo contestatario, lo diferente, no puede ser irracional. No podemos ser revolucionarios y contestatarios porque sí. Todo tiene una función, todo tiene un porqué. A eso yo me refiero. La historia es funcional o no funcional, y si es funcional, ¿en qué aspecto? Y si no, ¿en qué aspecto? Dani, yo sé que en este punto siempre estamos en contra, ¿sí? Tenemos ideologías iguales en el cine, perfecto. Por eso estamos en este cuento. Pero cuando él dice que no es funcional, yo digo sí. O sea, tiene que tener algo, un punto que funcione, porque si no, la película se cae, irremediablemente no deja nada. No estoy diciendo que acá no sea, no. La película para mí sí funciona.
¿sí? Vuelvo y aclaro, la película funciona. Dentro de ese mismo universo ilógico o lógico funciona, porque tiene una forma, una estructura Sí, funcional que envuelve a los personajes, que pero envuelve la atmósfera. Entonces, más allá de lo académico, si es funcional o no, para ustedes como espectadores, como cinéfilos, la película en qué aspectos funciona y en qué no. sí, no, pues no, no sé, es como una vaina, tal vez con el término que yo tengo con el término, porque pues para mí algo funcional sería como un discurso político que está hecho con un objetivo claro, o un aviso publicitario que está y que es funcional porque cumple un objeto. En cambio el arte pues va para muchas más cosas y me parece ahí y por eso lo voy a explicar hablando de Kaufman, hablando de Adaptation, que es su segundo largometraje como guionista y donde en una parte pues él como que contradice a McKee, que es el que escribió un manual de guión por antonomasia para sobre todo para los anglosajones y pues entonces en ese sentido lo digo que Kaufman también, o más bien yo como Kaufman, pues chocamos contra lo convencional y entonces en decir que todo personaje tiene que tener un deseo, o todo guión tiene que llevarnos de aquí a allá y sí, como que, o en la película de Adaptation pasaba que Kaufman chocaba con McKee porque decía que en las películas no pasaba nada y, o sea, Kaufman decía, pues en mi película aparentemente no pasa nada, pero así como no pasa nada, están pasando muchas cosas, ¿no? Y yo siento que eso pasa aquí en querer dejarlo todo. Hay una frase que dice Jake que puede también darnos una idea también de lo que pasa y es que él dice que no existe una realidad objetiva, ¿no? Y yo pienso que ahí Kaufman también como que da esa puntada de en últimas hacer ese juego, hacernos dudar de esa realidad, ¿no? Con sus personajes y de meternos más bien en esa atmósfera de sensaciones y pienso que la película, insisto, que es más eso que... Y sí, volviendo al término, pues yo lo llamaría más así, como convencional, entonces rompe con esas narrativas convencionales y se va por estos que tienen más cercanía con un lenguaje poético, ¿no? Con algo más sensorial, con algo más emotivo. Sí, total. Yo siento que juega mucho con eso, como que obviamente sí hay escenas que podría uno hasta prescindir de ellas, tal vez puede que no sean tan funcionales, no, mentiras, pero entiendo perfectamente a qué se refiere Andrés y en realidad sí considero que muchas veces en los guiones y en las películas hay cosas que sobran y que si sobran es porque no hacían parte de la trama, es decir, si yo quito esta escena y sigue siendo la película, pues a la final esa escena no era necesaria, era solo un relleno. Entonces sí es probable que en muchas ocasiones muchos diálogos tal vez ya no eran tan necesarios o muchas escenas de pronto ya era como, bueno, ya sabemos que esto es muy, ya se vuelve fantasía, pues no es necesario, no sé, digamos la parte del cerdo, cuando meten el cerdo y todo eso, pues digamos en mi caso fue como, pues no es necesario, pero pues igual está ahí, es válido porque sea lo que sea, sigue siendo una, como dentro de la atmósfera, como cuando tienes una película o bueno, algo sonoro, por ejemplo, una musicalización, y sabes que hay ciertos instrumentos que pueden ir ahí o no pueden ir porque ya se salen de la tonalidad, digámoslo así. Siento que eso mismo pasa en el cine, que hay cosas que si tú estás dentro de cierto género, hay elementos que pueden ir y pegan muy bien, escenas que pegan muy bien, diálogos que pegan muy bien, precisamente porque está construido dentro de una misma atmósfera. Entonces, a mi perspectiva, siento que ahí todo viene siendo válido porque desde el principio nos muestran como una trama un poco absurda en muchas cosas que van a venir sucediendo. Ya desde el momento en que vemos los padres en diferentes etapas, sabemos que no va a ser una trama convencional, que ya vamos a empezar a ver cosas súper raras, que digamos los rasguños de la puerta, uno ahí pensaría que eso va a ser algo de terror, pero luego mostramos que no. Entonces siento que todo juega como en eso, es como un juego entre el espectador y el creador, siento yo.
y que le va dando como pistas y luego suelta la cuerda y luego vuelve. Entonces siento que eso es chévere, me parece muy interesante en la obra precisamente eso. Entonces no habría una escena en específico que yo dijera que sobra realmente. Claro, digamos, yo creo que frente a lo que dices ahí, es evidente que es una película no para todo público. De hecho, yo estoy segura que yo le muestro esto a mis papás y van a quedar como, ¿qué es esto? Y mi papá lo primero que diría es como mucho diálogo, estos no paran de hablar, no, me aburrí. Porque precisamente juega como con un poco de antitrama también, ¿no? Al final no está pasando nada, pero hay algo ahí debajo. Entonces siento que no es para todos. Seguramente es muy chévere para las personas que analizamos las películas de otra manera o la gente que les gusta mucho ver este cine con pocos personajes, más personal, más intimista. Entonces siento que por ese lado no toca a todo público. Entonces, por lo tanto, no considero que ese tipo de películas vayan a tener el 100% de aceptación precisamente por eso. Pero igual es increíble. A mí personalmente me encantó. Has dicho una cosa y disculpen de nuevo la interrupción, muy importante, las películas con pocos personajes y las películas intimistas. Estas películas son las que más me gustan a mí porque uno puede enfocarse en la esencia de toda la historia realmente y no divagan, que fue otro punto que yo le vi aceptable a la película. No divaga, la película se concentra realmente en los personajes como son. Sí, los diálogos, bueno, yo no soy realizador, intenté, pero no. Y la pregunta se la hago a ambos. Yo recuerdo que en el primer semestre, cuando yo empecé a estudiar cine, me dijeron que el cine era imagen, solo imagen, que no sé, que acá en Colombia se tendía a darle mucha novela a las cintas del país, porque había mucho diálogo, muchas afirmaciones de diálogos en los personajes, muchos diálogos costumbristas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve estas películas realizadas en otro país, en otro contexto, donde el diálogo es muy importante, ¿sí? Uno dice, ¿y por qué allá funciona y acá no? ¿O por qué acá tienden la percepción de que el diálogo en el cine no funciona? Yo creo, y es un punto para que lo pensemos, es que tiene que ver con la idiosincrasia y la manera cultural como vemos las películas. La forma culturalmente hablando de cómo vemos una cinta. Eso influye mucho. Entonces, otra referencia, Quentin Tarantino con los diálogos en los personajes, que me parecen muy fuerte. En Pulp Fiction, la escena de estos dos mafiosos asesinos cuando van hablando de una McDonald's, antes de hacer, o sea, eso para mí tiene mucha más relevancia que una imagen misma. Pero bueno, son gustos, son maneras diferentes de ver, ¿ya? Tú mismo te respondes ahí lo del diálogo cuando citas a Tarantino, porque eh, sí, ya ahí está como la evidencia de cómo un diálogo tan bueno hace que, pues es arte, es cine, y pues ya ves, Bergman es cine y las películas de Bergman son llenas de diálogos pero muy potentes y en este caso la película de Kaufman me parece que tiene también esos diálogos súper potentes y también pues sí, hablando de eso pues del poema pues es que también son metáforas, ¿no? Entonces ya para concluir yo diría que me quedo con una imagen de pues cuando Lucy le recita un poema en el carro a Jake y pues que habla de los lugares equivocados, del estancamiento, del no lugar, eh, de la angustia que tiene en su frente y dice que todo lo que ves ahora es un hueso. El hueso, y para mí el hueso que muestran ahí al comienzo y el hueso que está ahí y es el hueso que es esa relación de ellos, ¿no? O que eso que siente ella hacia él, como esas ganas de dejarlo y que está todo el tiempo ahí, esas ganas de dejarlo y es como esa lucha constante, ¿no? Por el querer dejarlo y, y no poder, ¿no? Como esa nostalgia de verlo todo y esa nostalgia y esa sensación ahí de soledad también y de estancamiento. Bueno,
Eso quería entonces ustedes como conclusión que les deja la peli. Total, siento que es una película muy, muy interesante ver precisamente por eso que estamos hablando, que nos recuerda que el cine a la final no necesita tanta arandela como creo que siempre hemos hablado un poco de esto, que se pueda hacer cine, nuevamente vuelvo y digo, con poco presupuesto, que se pueda hacer cine con pocos personajes, con una muy buena historia, bien planeada, con buenos diálogos, bien pulidos, no sé cuánto tiempo se habrá gastado Kaufman haciendo estos diálogos y haciendo todo este guión, pero realmente siento que es muy potente el mensaje que deja al final, el modo en cómo describe la vida, el modo en cómo describe diferentes tipos de personajes y que seguramente todos los personajes están ahí, los hemos visto en nuestra cotidianidad o somos tal vez, o tenemos algo de uno de ellos. Entonces siento que eso está súper bien logrado y es lo que más me deja a mí, o sea, el modo en cómo estos personajes se comportan realmente hace énfasis a que estamos pues en esta sociedad real que a la vez entra dentro de lo fantástico que está en nuestras mentes y en lo onírico que muchas veces nosotros tenemos que es tan absurdo. Entonces eso me deja mucho que pensar y siento que es una película que realmente te lleva a reflexionar muchas cosas. Yo para añadirle a la conclusión que dije antes de que ustedes hablaran, que interrumpí abruptamente, disculpen, añado que me quedo con dos cosas. Con la última escena de la camioneta con la nieve y me quedo también con la escena de la escalera como especie de un bucle que ella baja constantemente y habla sobre su pensamiento, sobre su, bueno, en fin, sus relaciones y todo con Jake y la manera de cómo está revelándose el conocimiento de los padres y todo ese tipo de cosas. Y me quedo también con el voz en off de la película. Yo creo que realmente la fuerza que le da a la película es el voz en off, los constantes pensamientos de Lucy, lo existencial del ser humano dentro de la película, en todas sus versiones, joven, maduro, anciano, no tan anciano. Me hace pensar eso, que la película es netamente existencial y explora esa condición humana, el pensamiento, la mente. Ya bueno, eso es algo natural en Kaufman. Entonces, pues nada, es, es muy buena la película. Y con respecto a lo que Melissa estaba comentando, yo creo que se debió haber demorado más haciendo el guión que la película misma. Pues por la cantidad de diálogos tan bien ejecutados, por las escenas inclusive ya ambientadas, yo creo que fue un proceso muy metódico y eso también me llevo de la cinta, el arte de la película, o sea, el diseño de la película, una cosa bien ejecutada. Bueno, pues díganos, déjenos sus opiniones, qué piensan de la película, que la película la pueden ver en Netflix, como dijimos, y bueno, gracias a Melissa, gracias a Andrés, gracias a todos y a todas los que nos estuvieron viendo y síganos acompañando en Cinematografiando, en nuestra pasión por el cine. Bueno, chao, chao. Chao, muchas gracias.